Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo han estado? Estamos acá para llevar a cabo nuestro episodio número 2 y en esta ocasión queremos hablarte sobre la ansiedad. En lo personal yo he pasado por tiempos de ansiedad donde hubieron noches largas donde yo no podía dormir porque sentía literalmente que una atmósfera horrible se acercaba y yo sentía mi cuerpo paralizado, donde yo sentía que todo el mundo estaba descansando y yo me sentía literalmente como que no podía dormir, no podía sentir esa paz que hoy puedo sentir y que desde mi experiencia, desde mi testimonio quiero hablarte, abrir mi corazón y juntos poder vivir en la paz de Dios. Y es que si tú te sientes identificado con esto, yo te invito a que tú escuches este episodio completo donde yo estoy completamente segura que Dios va a hablar y ministrar tu vida y que tú vas a sentir algo mayor el día de hoy. Y yo puedo decirte que tus noches y tu vida no va a ser igual. Así que vamos a entrar a nuestro episodio número 2 con la ansiedad. Bien, yo quiero llevarte a un texto que ha edificado mucho mi vida, porque sobre todo yo he sido esa persona que, ay Dios mío, yo quería ver cosas que pasaran rápido. Yo quería que lo que Dios me había dicho pasara así rapidito y me pude dar cuenta que no, el tiempo de Dios es perfecto y que yo tenía que aprender a esperar en el tiempo de Dios y esperar a que lo que yo estaba esperando pasara en el tiempo perfecto de Dios. Porque al final de cabo, si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que aprender a saber que Dios es nuestro Señor y el que dirige nuestra vida ya no somos nosotros, sino es Dios. Y cuando Dios se toma el tiempo en algo es porque Él sabe lo que está haciendo, y yo era esa persona que quería todo rápido, y hoy te puedo decir que eso no está bien, no está bien para nada en nuestro caminar con Dios, sobre todo en nuestra vida diaria, porque empezamos a caer en la ansiedad, en el miedo, la desesperación, y no está bien. Pero pude aprender que Eclesiastés 3:3 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Yo era esa persona que una temporada de mi vida empecé a recibir promesas, profecías, y sobre todo empecé a tener sueños y visiones acerca de mi llamado y de lo que Dios tenía para mi vida. Pero a la misma vez yo me daba cuenta que mi realidad no era coherente, porque llegué a caer en ansiedad, y es que la ansiedad nos hace ver o tener conciencia de la realidad trastornada, donde la ansiedad nos hace ya ver ilusiones o tener pensamientos que ya no están bien, que no están de acuerdo al plan de Dios. Y yo era esa persona. Y es que según el internet nos dice que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante el estrés, caracterizada por miedos intensos, excesivos y persistentes, tensión y preocupación, a menudo desproporcionada respecto al peligro real. Cuando es constante y afecta la vida diaria, puede indicar un trastorno. Los síntomas incluyen palpitaciones, sudoración, taquicardia, inquietud y, en casos graves, ataques de pánico. Yo llegué a pasar esto, donde si yo estaba expuesta a personas, y si mayormente si eran numéricas, yo empezaba a tener sudoración, empezaba a sentirme paralizada y ya no podía hablar, y empecé a llegar al punto de aislarme, porque me empezaba a dar cuenta que ya no era eficaz y no podía comunicarme libremente con las personas. Empecé a aislarme de los grupos grandes, empecé a aislarme de tener contacto con personas, que eso no me ayudó, hasta el punto de ser una persona insegura de mí misma, al punto de ser una persona que ya no tenía paz, y que yo llegué a caer también hasta incluso en la amargura, porque cuando yo vivía ansiosa y quería ver cosas rápidas o obtener cosas rápidas, llegaba a caer en frustración y en enojo y tener un mal genio, que eso no está bien. Entonces, número 1, yo tuve que aprender a aceptar el tiempo de Dios. Y yo quiero decirte esto porque estamos en una era donde todo podemos obtenerlo rápido, y muchas veces en nuestra relación con Dios no es así. Muchas veces Dios va a ser intencional en darnos tiempo, en darnos respuestas a su tiempo, y Él va a ser muy intencional en trabajar en nosotros.
Yo en lo personal, yo puedo decirte que el confiar y esperar en el tiempo de Dios ha traído una paz a mi vida donde yo me doy cuenta que ya no soy la misma. Y número 2, yo quiero compartirte de que es importante ser agradecido en la vida. Yo era la persona que me quejaba de todo y eso tampoco ayuda, porque la ansiedad me hacía ver que no era suficiente o que lo que yo tenía no era suficiente, y llegué a caer en ser mal agradecida de quién yo era, pero también de lo que yo tenía, literalmente de todo. Yo recuerdo que caminaba, y si caminaba enojada porque me iba quejando del sol, porque en esa temporada yo estaba en Florida, y Florida la temperatura es muy alta, y yo recuerdo que yo, si iba caminando, me iba quejando por dentro diciendo, ay, este calor, y ya no hablaba, y si alguien venía a acercarse solo quería que se callara porque yo vivía amargada. Y, o sea, literal, yo me pasaba renegando por todo, y eso no está bien. Y es ahí donde tuve que aprender a ser agradecida. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6, que dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias por la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Primero nos dice que vayamos delante de Dios y presentemos en oración y ruego todo lo que nos está pasando, nuestras peticiones las presentemos delante de Él. Muchas veces yo tenía el mal hábito de no ir en oración y ruego. Yo me iba con la queja. O sea, yo era esa persona que me vivía quejando todo el tiempo y no iba en oración. Así que yo te invito a que tú, en lugar de quejarte, vayas delante de la presencia de Dios y dile: Señor, te presento mis preocupaciones, te presento lo que me está pasando, te lo entrego. Y cuando tú te levantes, asegúrate de vivir una vida de agradecimiento. Yo tuve que aprender de verdad a ser agradecida en cada temporada de mi vida, porque yo vivía como de verdad, como el pueblo de Israel. Si tú te das cuenta, Israel fue ese pueblo tan mal agradecido que Dios los había sacado de la esclavitud. Pero en el camino, en el desierto, iban siempre quejándose. Y eso le desagradó a Dios completamente, que los dejó en el desierto 40 años, no porque Dios quisiese, sino por la actitud del pueblo de Israel, que eran malagradecidos y eran quejosos, se quejaban por todo y eran malagradecidos. Si Dios les daba maná, no querían maná; si Dios les daba una nube, no querían nube, y de todo se mantenían quejando y no eran agradecidos a las bendiciones que Dios les daba mientras ellos iban en el desierto. Y literal, yo estaba como ese pueblo de Israel, quejándome por todo, que si no tenía lo que quería, me quejaba, que si algo pasaba como yo no lo esperaba, me quejaba, si algo no pasaba cuando yo lo quería, me quejaba. Y literal, mi familia es testigo de ello. Yo era esa persona quejona y que también vivía de mal carácter. ¿Por qué? Porque cuando yo me quejo y no soy agradecida, no puedo recibir las bendiciones de Dios, no puedo recibir la promesa de Dios cuando Él dice que cuando vamos en oración y en ruego y en agradecimiento, la paz de Dios va a tomar lugar de nuestra vida y Dios va a cuidar de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Pero como yo era esa persona quejosa, yo no podía recibir de la paz de Dios. Yo no podía recibir la protección en mis pensamientos y en mi corazón porque no iba en oración y en ruego. Pero no vivía agradecida de cada detalle que Dios estaba teniendo en mi vida. Yo no era agradecida por mi familia, no era agradecida por lo que tenía, no era agradecida por lo que podía comer, por lo que podía tener, por las relaciones que tenía, por las bendiciones que tenía, porque me vivía quejando, teniendo expectativas irreales. Y es que eso hace la ansiedad, nos hace vivir algo que no está pasando en la realidad, sino solamente en nuestra cabeza.
Y yo te invito a que hoy tú puedas ir en oración y en ayuno, presentarle todas tus preocupaciones a Dios, pero sobre todo que vivas en una vida de agradecimiento. Y cuando tú empiezas a vivir en agradecimiento, empiezas a vivir en la promesa de Dios, que Él ha prometido cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón, y sobre todo darnos de su paz. Y como número 3, yo quiero entregarte hoy el texto que se encuentra en Isaías 41:10, que dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Algo que yo estoy muy consciente es que en esa temporada yo también salí de high school, y da la casualidad, no casualidad, fue el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y yo puedo decir que fue el plan de Dios y el propósito de Dios, que siempre es perfecto. Yo salí de high school y mi padre murió. Entonces yo tuve que empezar entonces a hacer mi propia diligencia en entrar a la universidad o entrar al college. Y ahí yo recuerdo que termino high school y tengo que enfrentarme ya a la vida, tomando ya responsabilidades más fuertes porque mi papi ya no estaba. Entonces yo recuerdo que tengo que salir de high school, tengo que empezar a buscar un trabajo, y empecé a batallar para encontrar un trabajo y empezar a hacer mi diligencia para poder entrar al college o a la universidad. Algo que también me batallé mucho porque empecé a tener retos y también a tener batallas donde muchas cosas no estaban en orden, y yo tengo que empezar a enfrentarme con ello, que obviamente para mí era nuevo toda esta experiencia, y obviamente empecé a batallar con el miedo. Y probablemente tú puedes identificarte que hoy puede que tú estás pasando de una soltería a tomar ya responsabilidades, quizás de ya un esposo, de un padre, o quizás pasar de un empleado ya a un supervisor o a un jefe o un manager. O probablemente tú estés saliendo de estar en la casa de tus padres a una vida independiente, o probablemente Dios te esté llamando a una obediencia mayor en tu relación con Dios. Pero ese fue mi caso, y yo recuerdo que entonces empecé a batallar con el miedo. Y yo recuerdo muy bien que dejé de hacer cosas por el miedo. Y yo te puedo decir hoy que en lo personal yo dejé que el miedo tomara rienda de mi vida, y eso tampoco no está bien. Así que yo te quiero decir hoy que si tú estás batallando con el miedo, te invito a que tú te pares en esta promesa de Dios cuando Él te ha dicho que va a cuidar de ti y te va a fortalecer. No dejes de hacer lo que tienes que hacer hoy por el miedo, porque cuando tú dejas que el miedo tome rienda de ti, vas a ser ausente a la promesa de Dios, cuando Dios dice que Él va a estar contigo, que te va a sostener y que te va a cuidar, y que te va a sostener con la diestra de su justicia. Hay promesas que tú y yo no lo vamos a ver hasta que nosotros no continuemos. Yo permití que el miedo me paralizara. Yo hoy te puedo decir con experiencia propia que eso no está bien, porque entonces muchas bendiciones se estancan, muchas áreas de nuestra vida se secan y se paralizan. Y yo me pude dar cuenta que muchas veces dejé que el miedo tomara el control de mi vida y no pude avanzar en lo que Dios deseaba para mi vida. Pero hoy, gracias a Dios, puedo hablarte desde mi libertad. Que hoy, si algo Dios me dice que lo haga, procuro lo más posible y lo más pronto de poder hacerlo, de poder ir y hacerlo. Continúo creciendo. Con eso no quiere decir que ya yo soy perfecta y que sí, Dios me lo dice, pum, lo hago. No, sigo creciendo y madurando en ello, pero puedo decirte que hasta cierto punto sí, Dios me ha hecho libre, y hoy puedo decirte que hay muchas cosas de mi vida que yo ya no la pospongo, sino que digo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Como el punto de hoy hacerte esta grabación del podcast número 2, he tenido que salir de mi zona de confort y muchas veces prepararme cuando mi estado de ánimo o mis emociones me dicen que no, es decir, sí, vamos a hacerlo porque es
es algo que Dios me ha encomendado en este tiempo y porque sobre todo yo sé que a través de este espacio Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Así que yo te invito que ahí donde tú estés puedas abrazar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. De que algo no esté pasando o no esté sucediendo en tu vida no quiere decir que Dios no te haya escuchado y que no vaya a acontecer, pero va a acontecer al tiempo de Dios. Y yo te invito a que tú descanses en el tiempo de Dios. Número 2, yo te invito a que tú seas agradecido donde tú estés, con lo que tú estés viviendo, lo que tú estás pasando. Sea agradecido, porque cuando tú eres agradecido vas a empezar a ver con los ojos de Dios y vas a darte cuenta que la paz de Dios va a llenar tu corazón, tu espíritu, pero que también tu mente y tu corazón va a ser guardado por la presencia de Dios. Y número 3, yo quiero que recuerdes que Dios está contigo. No permitas que el miedo tome el control de tu vida, sino permanece creyendo que Dios te está cuidando, te está protegiendo y que te está sosteniendo con la diestra de su justicia. Y por último, quiero cerrar con una oración. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estés, le presentes a Dios tus preocupaciones, le entregues tus planes y tus decisiones. Y yo te invito a que tú entregues todo hoy delante de la presencia de Dios y le digas: Señor, te rindo mis pensamientos, te rindo las preocupaciones, te rindo lo que yo he estado sosteniendo hasta el día de hoy. Y te pido que tú me des de tu paz. Yo te rindo todo, te suelto el control y te digo que abrazo tu tiempo y quiero darte gracias por todo lo que tú estás haciendo en mi vida. Quiero darte gracias por lo que tú estás obrando en mi vida y por lo que tú me estás permitiendo vivir el día de hoy. Y recibo tu paz, recibo tu protección y creo en que tú estás guardando mi mente y mi corazón. Y confío en que tú me estás cuidando. Y hoy te quiero decir que voy a avanzar confiado y confiada en que tú cuidas de mí y no voy a permitir que el miedo venga a paralizar lo que yo estoy segura que tú me estás llamando a hacer en esta nueva temporada. En el nombre de Jesús, amén. Declaro que la paz de Dios va a cubrir tu mente y tu corazón y que ya no vas a vivir en ansiedad, sino que en la paz de Dios. Nos vemos el próximo viernes con nuestro episodio, nuestro podcast número 3. Te bendigo. Bye bye.